el exceso que se ha cometido también con el tema de la policía. Tenemos una imagen por ahí de la guardia. Se pasaron, ¿no? O sea, eso está bien para ponérselo a Morote, ¿no? Claro, no, miren hasta... No, pues... No, aquí eso también se ve excesivo. Eso está bien pues para la cárcel de Morote, la otra terrorista. La gente acá que Carlos conoció en la universidad hace años, de sus amigos. Pero eso no es para... No me hagas hablar de la ETA. Eso no es para... Yo, ¿qué tengo que ver con ETA? El apellido vasco nomás. Pero eso no... Eso es un exceso, también es un exceso, yo creo ahora lo vamos a conversar con los invitados. A mí me parece un exceso. Nadie ha combatido a Humala como yo. Yo desde el 2005 me he peleado con él, le he dicho de todo. Yo con Humala he tenido una guerra, yo pensaba que era un mal candidato, que era chavistoide, después vendido a la plata de Brasil, que era un inepto. O sea, yo me he peleado con él por todos lados. Pero lo que le han hecho no tiene nombre. Es un exceso, es demasiado. Me parece que no era para aplicarle esto, que siga su juicio. Los bienes estaban embargados, no había necesidad de hacer esto. Me parece un exceso. Ahora, él era velasquista, ¿no? Velasco, él admiraba a Velasco, está Velasco. Pues cuando te quitan tus cosas, te quitan tu casa, tienes inseguridad jurídica, te atropellan, entonces Velasco. Entonces ahí está pues tu héroe Velasco Humala. A ti te han tratado como Velasco trató a un montón de gente en su época. Ya no te gusta que te quiten tus cosas y que te maltraten. Bueno, así maltrató y así quitó un montón de cosas, un montón de gente, sus tierras, sus propiedades, Velasco, tu héroe. Así que bueno, una vez se aprende en jarabe ajeno lo que no son las cosas en verdad. Vamos con Carlos Caro, con Carlos Tapia. Ustedes pues quitan las cosas, tienen esas cosas. Vamos por el lado jurídico primero. Ella dice que es arbitrario, que es un abuso. Y yo he hablado con varios colegas tuyos. Me dicen que esto es legal, pero que es un exceso, que no es usual, porque ya había un embargo escrito. Me dicen que la explicación, y ahí ya te dejo hablar, porque tú eres el invitado, que hay una expectativa de sentencia condenatoria, y que habiendo esta expectativa de sentencia condenatoria, esto se hace, esta incautación, para asegurarse el pago de la reparación civil. O sea que en el Perú es curioso porque nadie paga acá por lo general reparación civil. Esa es la explicación. Esto es arbitrario, es inconstitucional, etc. Mira, desde mi punto de vista hay acá efectivamente una arbitrariedad, porque en términos generales hay que entender de que la incautación de un bien procede cuando un bien tiene origen delictivo. Si yo cometo tráfico de drogas, por ejemplo, y compro con eso una casa, no me la puedo quedar. Y esto es una presunción porque no hay sentencia. Claro, yo no puedo disfrutar, digamos, de los efectos del delito. Entonces el Estado me lo quita durante el proceso y al final del proceso, si a mí me condenan, el Estado se lo queda a través de una medida de comiso. Pero esto es algo que se tiene que aplicar de manera proporcional, porque en este caso en particular todavía no existe una condena, todavía ni siquiera existe una acusación fiscal, lo que hay es una investigación preparatoria. Ha habido una detención de 9 meses que fue declarada ya, digamos, ilegal por el Tribunal Constitucional. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta lo que se ha conocido en los últimos días, y es que contra los Humala y Heredia ya se había aplicado no solamente una medida de embargo contra este mismo bien, sino incluso una orden de inhibición que está inscrita en los registros públicos que les impide a ellos poder transferir. Entonces, cuando un juez tiene que decidir si es que va a incautar un bien y le va a quitar la posesión, es decir, va a haber despojo, familia de por medio, patas a la calle, como se dice, tiene que ponderar, ¿no? Porque el objetivo final no es quedarse con el bien. Se van a quedar con el bien si que se demuestra en el juicio. Eso es lo que me acaban de contar por WhatsApp algunas personas que lo están viendo me dicen. Carlos ha dicho el decomiso es al final. Al final del proceso. O sea, ahora mismo están como en un limbo. Están incautados, pero no son del Estado. Es una medida cautelar. Pero mientras tanto el Estado se los queda y el Estado lo disfruta. Y eso es más tangible, sobre todo cuando hay vehículos, ¿no? Porque si el Estado te lo devuelve después de 5 años de proceso, te lo devuelve completamente destruido. En caso de las casas, no los remata. Si no los remata. Entonces, en este caso, la casa va a pasar a ser poseída por la administración del Estado y el Estado la puede incluso asignar a la policía, a cualquier entidad pública que necesite un inmueble, ¿no? Entonces, esto es algo que desde mi punto de vista tiene que ser revisado por la Corte Superior. Ellos se podían llevar, desempolvando los estudios que hice por gusto de derecho, pero ellos se pueden llevar el menaje, la cama y la ropa, ¿no? Sí, o sea... Me acuerdo que los profesores, nosotros nos reíamos en la universidad, podíamos dormir con la cama en el parque. Es lo mínimo que se puede llevar, pero por lo que hemos estado viendo en las imágenes se han estado llevando más cosas, con lo cual seguramente la medida lo permite. La medida tal vez sea solo sobre el inmueble y no sobre los bienes muebles que estén dentro del bien.
De manera que ellos en teoría están retirando una serie de bienes que van más allá de lo necesario, pero es porque seguramente la medida recae solamente sobre el inmueble y no sobre los bienes muebles que... Te robo que una la integran. pregunta que te hizo Carlos Tapia mientras estábamos preparándonos para la entrevista. Carlos te preguntó por qué a las 10 de la noche. ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no el viernes? ¿Por qué tan perentorio? Hoy a las 10. Este es un tema como en el fútbol, ¿no? Así lo han transado en la mesa, es decir, han venido los fiscales con la resolución cautelar, los han agarrado, digamos, de sorpresa y seguramente ellos han dicho, necesito un tiempo para llevarme mis cosas. Hay un caso que se ha suscitado hace algunos días que fue con la esposa del señor Gustavo Salazar, que la fiscalía le dio una semana para llevarse sus cosas, una semana, que es un tiempo un poco más razonable para poder retirar progresivamente lo que uno tiene, pero en el caso concreto le han dado solamente hasta las 10 de la noche, es decir, la fiscalía ha sido absolutamente obtusa. La fiscalía dice que pidió esto antes del fallo del TC. Cuando les han dicho que esto tiene una intencionalidad, ellos dicen que lo pidieron antes. Claro, porque son en verdad medidas paralelas, ¿no? O sea, el tema de la detención preventiva afecta a la libertad, una medida cautelar personal, mientras que la incautación es una medida cautelar de naturaleza patrimonial. Entonces, pueden ir en cuerda separada, pero como se ha criticado ya hasta el momento en varios escenarios, creo que la clave de este juicio, Aldo, y no deberíamos de perder eso de vista, no es que sucedan estas cosas, sino que los señores Humala y Heredia vayan a juicio y que en el proceso penal, en el juicio, se defina finalmente si son culpables o inocentes. Si son culpables, irán a prisión, de ser el caso, y si son inocentes, pues no solamente quedarán completamente libres, sino que además se le devolverá sus bienes. Rocío Calderón es otra incautada. Son las mismas razones. Se supone que el dinero es de origen ilícito y que ella no tenía los recursos para comprar la casa. La madre también, Eso, ¿no? eso es lo que dice la resolución, que no tenía los Pero si no hay recursos sentencia. para terminar de pagar, claro. Pero no hay sentencia, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que son medidas cautelares que se tramitan en cuadernos separados, son resoluciones, digamos, autónomas que se van dando en el proceso, pero creo que esto, como repito, va a ser revisado por la sala. Los Humala y Heredia pueden apelar en el plazo de 3 días. Carlos, Sí. Lo que la gente solía comentar en la tarde, decían, les han dado el vuelto. Humala ha salido muy altanero, ayer estuvo muy agresivo en la noche con los fiscales, etcétera, y esto es como una especie de represalia de la Fiscalía o del Poder Judicial o uno de estos poderes contra él. ¿Tú crees que hay algo de eso? Bueno, de la... ¿Venganzas? ¿Algo? De lo que yo he podido informarme, ya la decisión de la Fiscalía pidiendo este acontecimiento al Poder Judicial venía del 11 de abril. Sí, O sea, tenemos la carta, podemos, mientras conversamos a ver si nos ponen a acordar. Venía de antes, ¿no es cierto? claro, venía de antes. Entonces, se puede entender de que el proceso actual, la incautación, tenía ya una propuesta Ahí con tienes razón, anterioridad a la salida de ellos. Ahí está resaltado, 11 de abril, efectivamente a las 9:44 se pidió. Bueno, entonces yo me atengo a eso y creo que verdaderamente coincido con ustedes en el caso de que hay determinados excesos, ¿no? Cuando mostraron a los policías tipo enfrentándose pues Dos Rambos. a una fuerza armada, ¿no? Yo he sostenido que la misma prisión preventiva me parecía a mí Excesiva. equivocada, ¿ya? Porque la tesis de que se iban a escapar, en fin, no mostraba mayor argumento. O bastaba una domiciliaria. Pero lógico, ¿no? Y también, de nuevo, este caso de la incautación, toda la expresión como se presenta, el plazo, ¿no? La parafernalia que hace que uno diga, caramba, están sufriendo una venganza, ¿no es cierto? Y la población o sectores de la población van a victimizarlos, dicen. Esa es la segunda parte que iba a preguntar. Políticamente esto no sé, pues lo ponen en el altar, lo victimiza, ¿no? En parte sí lo victimiza, pero también en parte cargan una mochila pesada, porque conforme se proceda al juicio, yo sospecho de que las cosas van a quedar más claras. Sobre esto quisiera decirte algo. Sí. Tú me has dicho lo de Velasco, ¿no es cierto? Claro. Es verdad, Velasco ha sido un dictador y es verdad, ¿cómo se llama?, que quitó riquezas, tierras a los propietarios de ellas, etcétera. Pero no se metió la plata al bolsillo. No se metió la plata al bolsillo. Él no, otros Ya. sí. Pero te digo, él, ¿cómo se llama?, como dictador, no es como Pinochet. Pinochet sí se metió la plata al bolsillo.
Entonces, primero para dejar claro. Dos, que en la época de Velasco no hubo corrupción, no me digas cosas. no, sí. Pero, anda Chacaría el estanque no. y lo que surgió ahí. No, pero te he dicho, Velasco. Las compras de armas. Porque estamos hablando de un presidente. Bastante robo ahí. También, ¿no? Entonces, en el caso de Velasco. Y dos, el error que tienes es que los que se oponían a Velasco centralmente fueron los senderistas. El 5 de febrero, los que agitan Miraflores son el 5 de febrero de 1975, lo que agita son los senderistas, porque para los senderistas el enemigo principal era el social imperialismo. Espérate un ratito, fue el APRA, fue Enciso, el APRA, fue de la Villarreal, sale todo el disturbio el 5 de febrero. Hay hasta un documento senderista que dice al respecto: el principal enemigo es el social imperialismo. Sí, y el social imperialismo eran los prosoviéticos. Lo llamaban fascistas, claro, y eran filofascistas. Pero fue el APRA la que movió el 5 de febrero. Pero te digo, el APRA tenía mucho músculo. Pero te digo, de parte de la izquierda, lo que hubo fue el apoyo en la lucha contra Velasco de parte del Sendero. ¿Ya? Es verdad que coincidieron con los liberales. Y por eso Abimael Guzmán decía: con los liberales podemos tener coincidencias. No estábamos hablando de la lucha armada todavía, ¿no es cierto? Pero eso era. Al final, termino diciéndote en términos generales lo siguiente: cuando el dinero se junta con la política se empobrece. Y el dinero produce la corrupción. Ese es el problema. Una buena frase. Y estamos viendo un avant premier de lo que se nos viene. Porque en este país la política está ligada al dinero. Y cuando eso sucede, el dinero manda sobre la política. Eso es lo que tenemos que hacer para construir un sistema político democrático, pero mucho más coherente, consistente, que represente los intereses de la mayoría. Pero ¿te parece que había un linchamiento entonces con ellos? No, linchamiento no, pero sí un exceso. Porque pudo haberse hecho cosas parecidas, pero de una manera mucho más tranquila, sin la espectacularidad con la que se presenta. Esto para ti no es el Tribunal de Sanción de Leguía. ¿Te acuerdas ese tribunal tremendo? Claro. Que tú lees los considerandos en Basadre y que dice: basta con que la opinión pública te se señale en un rumor como ladrón para que tú tengas que demostrar tu inocencia. El considerando es terrible. Claro. Y ahí el error de Ollantumala cuando dice: nunca en la historia del Perú, ¿no es cierto? Como nunca en la historia del Perú. Había varios casos. Claro, ¿no? Y Leguía fue tremendo. Por eso digo, lo de tremendo. Leguía, sí. Y me cuentan, el Tribunal de Sanción te quitaba tu casa, tus cosas, te sacaba a la calle, fue durísimo el Tribunal de Sanción. Y tú tenías la carga de la prueba, se invirtió, tú tenías que demostrar que eras inocente. Fue uno de los años más negros del derecho en el Perú. Se ha sucedido, tiene razón que ha sucedido antes, se ha sucedido. Y entonces sigamos con Carlos Caro. ¿Qué sigue después de esto? Ahora él puede presentar un recurso, apela, ha hablado de la Corte Interamericana. Ellos tienen 3 días para presentar una apelación. Ya. Y el caso vaya a ser revisado luego por la Sala Superior correspondiente. Y la Sala Superior va a tener que convocar una audiencia y va a tener un plazo adicional de 20 días útiles para poder resolver. De manera que esto todavía se va a resolver en el mes de junio. Esa resolución que dicte la superior puede ser finalmente revisada por la Corte Suprema y solo recién, luego de eso, podrían ellos tratar de plantear su caso ante la Corte Los fiscales Interamericana. pueden ir apelando también. Claro, los fiscales pueden plantear eventualmente incluso un recurso de casación, o ellos si es que pierden la apelación, y llevar el caso afuera. A nivel de la Corte Interamericana implicaría pasar en primer lugar por la comisión que, como tú sabes, está presidida por Eguiguren, que ha sido ministro de Justicia, y muchos sospechan que de la época del señor Humala. Pero el tema es complejo porque estarían yendo solamente por un tema patrimonial, ¿no? Porque la libertad ya la tienen en este momento. Entonces, si van por el tema patrimonial, ya no tiene el mismo efecto ni la misma fuerza para que el caso sea llevado ante la Corte Interamericana. En síntesis, tienen para rato fuera de su casa. Tienen para rato fuera de su casa, salvo que en el mes de junio se revoque la resolución y la Sala Superior arregle. O sea, que el tema o se arregla en Perú, porque fuera va a ser una cosa de muy largo plazo. Pero si la Corte Superior revoca y apela a la Fiscalía, mientras hay la apelación, ¿les devuelven la casa? Les devuelven la casa. Ya. Porque el principio de ejecución inmediata, lo que diga la Superior. Y podrían ir a la Suprema. Podrían ir a la Suprema, pero como es un recurso extraordinario, que es el de la casación, es un recurso que tiene 2 etapas, ¿no? La primera etapa, que es la de admisibilidad, y la segunda etapa, que es la de fondo, pero en ese interín, lo que decía la Superior se ejecuta. Pero la casación no solo ve solo lo formal, ¿no el fondo? O sea, depende. En un caso como este, la etapa 1 es una etapa en la cual se ve cuestiones puramente formales, si el recurso está bien planteado, si la materia, tipo un certiorario americano, puede ser materia de desarrollo jurisprudencial por la Corte Suprema, y luego viene la audiencia de fondo,
muy bien, donde se puede decidir la devolución o no devolución del bien. Ahora, Carlos Tapia, qué orfandad política de ellos, ¿no? Porque a otro personaje político le sucede esto y habría una reacción más fuerte de apoyo, ¿no? Alguna manifestación, por lo menos. Claro. Muy solos, ¿no? Sí. Y yo creo que la responsabilidad es de ellos. Sí. Ya. Es verdad, no solamente, y la gente conoce, o algunos conocen, que nosotros hemos estado cercanos a Ollanthumala, hemos sido asesores de su candidatura durante 4 o 5 años, ¿no? Pero duramos en el gobierno 90 días, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa era lo que se dijo, lo que se proponía en los mítines, y después llega a ser presidente y empieza a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Lo contrario. Entonces era obvio que sentar una nueva política, un nuevo estilo de la política, haciendo lo mismo que hacían todos, no funcionaba. Y por eso, creo yo, el aislamiento que se ha producido, porque la gente que votó por él se frustró. Pero aún, Carlos, los que se quedaron, ¿ah? Después se peleó con Ana Jara, se peleó con Aguataz, o sea, los que se quedaron en el barco iban saliendo uno a uno, ¿no? A eso voy. O sea, pareciera que de propósito hacían las cosas de tal manera que al final tenían que quedarse como se han quedado, pues, ¿no? Y usufructuaron el poder, yo creo que de la manera más tradicional que puede haber en el país, ¿no? Diciendo, sales tú, yo me quedo con esto es lo que gana. Yo recuerdo cuando se hacía firmar a un contador público que era diputado la rendición de cuentas a la OMB, pero cambiando la firma, o sea, no siendo él, o sea, ya haciendo fraude abiertamente. A veces me he preguntado, ¿qué cosa pensaba? ¿Que no se iba a descubrir todo eso? Él creía que, como lo hizo Alan García, él lo podía hacer, ¿no es cierto? No, Alan García sí es una persona recontra mañosa, sabe qué cosa hace, ¿no? Él ha sido pues un amateur en estas cosas y los han agarrado, ¿no? Si eso es así, que la justicia lo sentencie, como tú dices, no, es un juicio justo. Pero todo esto, ¿es él o ella? ¿Quién es el cerebro? Es ella. ¿Quién es el que los aparta a ustedes? ¿Quién maneja todo esto? ¿Quién arma todos los tinglados? Ella. Yo creo que todo el aspecto Tú los has conocido. Sí, pero el aspecto de economía lo manejaba ella, ya después nos han confirmado esto. Con el hermano, ¿no? El hermano era el secretario, el tesorero. Pero el señor Juan Carlos, al que le decían Chocherita, que era su pautero, Juan Carlos Rivera, ya, ha declarado... Chocherito. Sí. Ha declarado que él ponía la propaganda en la televisión llevando un maletín de dinero para cada momento. Y cuando le preguntan, ¿cuánto más o menos? Bueno, en dólares, pero y en soles, eso equivalía a 12 millones de soles, en efectivo. Entonces yo decía, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? ¿Tú estabas ahí en ese momento? No. Pero tú no veías la plata cuando estabas en la campaña. No. Además, eso es después, pues, ¿no? Después, cuando ella es presidente y todo. Pero para que veas tú cómo era... Pero en la campaña, cuando entraba la plata venezolana, la brasilera, tú no decías, oye, ¿de dónde viene el billete? ¿No te preguntabas? No. En el caso nuestro, éramos, por algo estábamos medio marginados, ¿no es cierto? Ya al final del asesoramiento vino la campaña y ahí apareció Fabri, pues. Y Fabri los abre a todos. Fabri lo primero que hace es vota este, ¿no es cierto? O sea, para iniciar la campaña. Y Fabri me dicen que se ha ido a Francia porque tiene el pasaporte francés. Y no lo pueden... Eso seguramente lo conoces tú. Francia no extradita, ¿no? Con nacionales. Es uno de los pocos países del mundo, ¿no? Como regla general, ellos no extraditan nacionales. Ni Israel, ni Francia. Brasil es otro de ellos, claro, que no extraditan nacionales, de manera que refugiarse en Francia no es un mal negocio desde y el él tiene el punto de pasaporte vista legal, francés, ¿no? pues. Bueno, Fabri. si lo tuviera, claro, esa sería, digamos, lo tiene por matrimonio. una posible cobertura. Por eso dicen que él se halla ahí y no se mueve de Francia. No quiere regresar a Brasil, pues seguramente le deben abrir todos los juicios a Dios y por haber. A Belisario Bermúdez, ¿no? Porque en realidad es argentino. Sí. ¿Tú lo trataste? ¿Cómo era este personaje? A ver, cuéntanos eso. Bueno. Interesante. No, la historia de él, yo la conocí después de haber más o menos el enfrentamiento, porque él de entrada vino y dijo, bueno, acá para ganar la segunda vuelta tiene que hacerse esto y aquello, ¿no? Y entre lo de esto y aquello estábamos nosotros, ¿no es cierto? Que deberíamos quitarlos. Él era un dirigente de la Cuarta Internacional, trotskista, que vino en 1980, ya joven,
a poner orden y lo que produjo fue la división de la izquierda. Pues. Cuando dijo poner orden para la Cuarta Internacional, es decir, con Hugo Blanco o con nadie. Él causa la ruptura del ARI, de la Alianza Revolucionaria Izquierda. Claro, él, por eso digo... Es una maravilla. Claro, la historia... No sabía que bueno. Bueno, tú te ríes. No, yo feliz. Bueno, yo me acuerdo que se rompieron... Vino a dividir la izquierda desde el punto de vista del trotskismo. ¿Te acuerdas que el año 80 tenía una lista muy poderosa? Claro. Y se rompe que nadie... Era la Alianza Revolucionaria de Izquierda. Sí, en claro, y la discusión fue si la candidatura era para Barrantes, donde estábamos nosotros, o Hugo Blanco, donde estaban los trotskistas. ¿Y para qué Hugo Blanco había tenido muy buena votación en la Asamblea Constituyente? Claro. Cuando agarró la Constitución y ante la televisión dijo, y esto lo votamos, ¿no? Claro, y se amarraba con una soga. Claro. Personaje, sí. De esos orígenes viene Fabre, y después cuando ya me sacan a mí y todos nos tuiteamos, me dice, ¿para qué sirven los ultras? ¿No es cierto? ¿Sirven para ganar elecciones? ¿Sirven para hacer revolución? No sirven para nada. Y eso me lo dice en noviembre, cuando Ollanta ya era 4 meses, 5 meses presidente. Y entonces ya no era un asesor de la campaña. Él se pelea con Napurí después, con Ricardo Napurí. Ricardo Napurí era la peste de él. Claro. ¿Por qué? Si era trotskista los dos. Es que en el trotskismo es mucho más antagonizado todavía que en los comunistas. Los comunistas eran pro-chino, pro-soviético, pro-albanese, pero los trotskistas eran, Dios mío, el Partido Obrero Revolucionario, Partido Obrero Revolucionario Conté, Partido Socialista Peruano, Partido... Entonces el trotskismo era la Cuarta Internacional y su fragmentación era es un personaje, porque él va como de muy sofisticado, ¿no? En los tweets de música clásica, como que muy exquisito, muy... ¿Es así? ¿Es un tipo frío? ¿Cómo es? Y esto para cerrar. No lo hemos yo no lo he tratado personalmente mucho con la contradicción, y la mayor contradicción la tuvo con Nicolás Lynch, que ya fue decisiva, llamémosle, ¿no? En el caso de el PT brasilero, vino Walter Pomar después. Sí, claro, muy amigo de Javier Díaz Canseco. Y dijo, nos reunió a todos los que habíamos salido del gobierno. Yo le dije a Ollanta y a Nadine Heredia que no aceptaran la asesoría de Luis Fabre. Entonces, ¿cómo pues si él era el responsable de Relaciones Exteriores? Sí. Pero nos lo dijo de frente. Y le digo, ¿cómo es? Ahí nada más se quedó. Pero si no era por Fabre no ganaba. Bueno, nos dio